Bueno, y hoy en nuestra sección final vamos a tener una entrevista con una compañera del Departamento de Jóvenes del PCNT, Jimena Sández de Sidietru. Bienvenida. Me encanta porque producción, decís el nombre y ya sí, pumba, sí, no te da. Seguida tiene, ¿eh? Bueno, bienvenida. Todo bien. Bueno, la invitación surge porque, bueno, el Departamento de Jóvenes viene trabajando de muy buena manera hace tiempo, no es novedad, pero el día lunes tuvimos un lindo encuentro ahí en la central, donde se dio una charla de debate con el Departamento de Jóvenes y estaban invitados diputados de la legislatura corriente, de diputados jóvenes. La consigna, o sea, un encuentro de jóvenes del PCNT con legisladores jóvenes de los partidos Nacional, Partido Colorado y Partido de Frente Amplio. Un lindo encuentro, estuve participando allí. Se dio una linda charla de debate, con una exposición primero con un pequeño documento que veo que lo trajiste, yo lo iba a traer y me olvidé. Y nada, bueno, fue un encuentro muy lindo que, como decía, presentaron el documento desde el Departamento de Jóvenes, que es un documento abierto, que te iba a seguir teniendo como unas puntualizaciones por lo que se iba dando con la charla y demás. Y bueno, después una exposición sobre los temas que planteó el departamento de los legisladores. Pero te dejo a vos toda esa parte de cómo, muchas explicarles cómo sucedió. Sí, en realidad esta es una idea que veníamos trabajando desde el año pasado, en vista de que además las últimas elecciones tuvieron una representación joven en el Parlamento. Y bueno, tuvimos como no diría suerte, pero sí a destacar que podían participar los 3 partidos principales, por lo menos, ¿no? La invitación fue a todas y todos los legisladores jóvenes. Y bueno, por lo menos tuvimos la representatividad, que es muy importante en el marco de la discusión, entendiendo que además hubo acuerdos en muchos de los puntos, lo cual consideramos muy positivo, porque sacando un análisis de lo que fue, entendemos que van a haber proyectos o revisiones de proyectos en el marco de lo que nosotros en realidad hacemos énfasis, que es la situación laboral joven. Es un poco complicado a veces definir joven, entendiendo que hay distintas medidas de edades, dependiendo quién es el que esté investigando, o a veces un poco más corta, a veces un poco más larga, pero bueno, en realidad a nivel general, medio que decimos joven y todos entendemos, ponemos puntos importantes, menores de edad trabajando, que hay una legislación vigente, pero que no siempre ¿cómo sería la palabra? Se fiscaliza. Después tenemos, bueno, las juventudes que empiezan a buscar su primer trabajo, las dificultades que esto es para el mundo en general, entendiendo la región después de esta entrevista, viendo que no estamos exentos de nada, pero que bueno, que en Uruguay está muy marcado. A nivel nacional el desempleo más o menos 7, no quiero dar el número, pero lo tengo por acá, 7,5 más o menos, pero a nivel joven es 28 casi % de la población, o sea, una cuarta parte el nacional 4 veces más que la media. A la media de la juvenil. Sí. Ahí está. Y esto además se puede seguir subdividiendo por género es peor, mujeres jóvenes todavía más complicado, y no es lo mismo departamentos del interior, donde esa media llega al 50%, que capaz otros departamentos y otras temporadas. El otro día tuvimos la gracia de que participó un diputado Maldonado y notaba esa diferencia en temporada o sin temporada, entendiendo todas estas características propias del país, ¿no? Pero bueno, en realidad nosotros lo que hicimos en este trabajo es poner un poco estos datos del empleo juvenil en general, los datos de empleo, de desempleo, y después los ejes más repetidos quizás en esta franja etaria, que eran el tema con el estudio, lo que es estudiar y trabajar, o trabajar y estudiar, cuál es la preferencia que tenemos. No es lo mismo alguien que está estudiando como fuente principal y a la vez trabaja para bancar ese estudio, que alguien que la fuente principal es trabajar y quiere completar un estudio o quiere estudiar algo de lo que ya está trabajando, entendiéndolo en el marco de presentar políticas públicas específicas, ¿no? Claramente. Obviamente vamos a ser trabajadores igual, pero digo,
la normativa tendría que ser como específica en cada situación. Nosotros planteamos en este documento algunas ideas, algunas cosas muy puntuales que ya existen y otras que en realidad las dejamos como abiertas, obviamente, porque la idea es ponerlo sobre la mesa para que esto se hable. No, y aparte esto que vos mencionabas, ¿no? O sea, que la proporción de desempleo en las franjas juveniles sea 4 veces superior a la media, sin ni hablar si cuando vos haces otras subdivisiones, como vos mencionabas, nos habla en realidad de un problema país. O sea, nosotros tenemos una clara falta de política hacia allá. O sea, hace ya cuántos años, 10, 11, 12, que se votó la ley de empleo juvenil, que inicialmente se intentó generar como un mecanismo para ir hacia busca una solución, pero lo que vemos nosotros es que, bueno, que ha pasado el tiempo y el problema continúa. Bueno, en ese sentido, en realidad han habido varias leyes de empleo juvenil que han ido cambiando. Es hace 10 años, se modificó hace 3, 4 años, tuvo como un nuevo cambio, pero en realidad lleva un poco a lo mismo. El problema que estamos, como nosotros notando quizás, es que todas esas leyes están buenas en su base, claramente, siempre está bueno tener una política pública atrás, pero también llevan a lo que es contratos precarios. Sí, sí. Mucho joven que trabaja 3 meses lo sacan porque en realidad la empresa igual cobra subsidio por contratar a alguien joven y ese recambio no le da estabilidad en realidad a las juventudes en un lugar fijo, en un trabajo que sepa a largo plazo que lo tiene. ¿Me explico? La rotatividad, los trabajos quizás más precarios en general, sí. En todos los aspectos, horarios rotatorios, o trabajos donde, bueno, ni siquiera a veces se respetan los días libres fijos, un montón de carencias que en realidad, sí, obviamente hecha la ley va a estar hecha la trampa, lamentablemente, pero bueno, como que obviamente tener una ley está bueno, pero si no se fiscaliza la ley es imposible, o si no se va reviviendo a medida que avanza el tiempo. Tenemos toda la situación de lo que fue las plataformas y el teletrabajo, que afectó a gran cantidad de gente joven, y que se legisló como sobre la marcha en la pandemia y esto y lo otro, y en realidad generó un montón de carencias y de trabajo precario, ¿no? Como que a veces quizá, nosotros el otro día pusimos mucho el énfasis en que nos parecía que a veces capaz que fiscalizando lo que tenemos primero podemos lograr mejores cosas. Pasa que, claro, tenemos la ley, pero después no se cumple, no, caemos un poco en la misma, o se cumple parcialmente. Es como... No, aparte, o sea, más allá de, obviamente, el problema de la fiscalización y de que ahí también es eso, ¿no? O sea, vos generás una política como de promoción de empleo, pero en realidad termina siendo una forma de las empresas de exonerar... Es que se hablaba un poco de eso en el encuentro, que siempre son en base a exoneraciones. O sea, la política se genera en base nada más que a exoneraciones, entonces como que si eso fuera la única solución que va a generar empleo, el exonerarte dinero. Y creo que está demostrado que no es tan así, ¿no? Y no, porque aparte lo que termina generando son empleos que, o sea, que no se terminan volviendo fijos, como decías. O sea, son contratos temporales. Son contratos temporales, termina el plazo, entra otro y así sucesivamente. Y también, bueno, y el impacto que esto tiene, ¿no? En lo que es la juventud uruguaya en general, ¿no? Porque estamos hablando que es la franja de hoy en día. En Uruguay los índices de pobreza van disminuyendo a medida que vos vas creciendo. O sea, etariamente, hoy en día cuanto más grandes sos, más, o sea, menos probabilidad tenés, o por lo menos estadísticamente hablando, ¿no? Claramente, de caer bajo la línea de la pobreza. Entonces vos tenés una población juvenil donde se concentra la mayor franja de desempleo, donde también se concentra la mayor franja de informalidad, o sea, y también donde, obviamente, dentro de lo que es la formalidad, todo lo que son los contratos de chatarra, los trabajos, es eso. O sea, la primera experiencia laboral siempre es eso, un call center, un supermercado, son esas, o sea, las salidas laborales con un joven, incluso un joven que pueda tener estudios, ¿no? O sea, si salís del liceo con bachillerato, es como salir, no sé, con... No, y el tema de los montos, los salarios, ¿no? Sí, claro. En Uruguay lo que salió ahora hace poco noticias sobre los famosos 25.000 pesistas, bueno, de ese porcentaje, el 53-4% son menores de 25 años. O sea, y hay gente que todavía está por debajo de ese monto. A nosotros nos pasa que venimos del comercio, los servicios,
que dentro del comercio y servicios, hotelería y demás, es todavía menor a los 25.000 pesos por mes. Entonces es como una cadena. Capaz que sí, trabajo formal, pero en qué condiciones y con qué salario también. Sí, y también esto, todo el impacto que genera, obviamente, en todas las otras áreas, ¿no? O sea, cómo esto impacta en la posibilidad de los jóvenes bueno, yo qué sé, de vivir, o sea, hoy, con el sueldo, con los niveles salariales, si conseguís trabajo y demás, no te da para vivir. O sea, y esto también, ¿no? Se genera toda esa visión de nada, los jóvenes quieren vivir con los padres, quieren vivir con los padres hasta los 35, y en realidad el nivel salarial no te da para mucho más, salvo que te vayas a vivir de rooming. Sí. No, tengo una para contar del otro día que pasó. Había una participante como dijimos, del Partido Colorado, que no sé cómo se llamaba, no me acuerdo el nombre, no sé si te acordás porque no estaba en el afiche, ¿no? Creo que fue medio ahí de caída libre. que nada, planteó, o sea, un sistema habían hablado, porque también estuvo la directora de hoy en día del INJU. Creo que había comentado muy al pasar un tema que había ¿cómo se llama? La educación financiera, toda educación financiera que lo implantó mucho el gobierno pasado. Y claro, lo que decía la compañera de la directora del INJU, que eso fue como un arreglo que tuvo el gobierno que saliente, que hizo un acuerdo con el Banco Central y demás para hacer un tema de educación financiera, que claro, cuando ellos agarraron el gobierno, lo que decía era que, claro, no sabían qué hacer, saliente, era tipo un curso de educación financiera que estaba ahí implantado y que el INJU tenía que hacerse responsable de eso. Entonces estaba bueno, salió de eso. Y el Partido Colorado dijo que bueno, que estaba bueno el hecho de la educación financiera porque habría que enseñarles a los niños de la escuela a ahorrar. O sea, lo que vos te dan, que ahorrar. Y claro, se unió un poco fiero porque, o sea, la gente que estaba ahí participando del taller fue tipo, yo qué sé, yo cobro 10 pesos, no sé qué querés ahorrar. O sea, porque tengo que pagar un alquiler, tengo que comer, tengo que, no sé, girarle plata a mis padres, porque capaz son jubilados, tampoco les llega la plata. Y no sé, viste, y está, fue un intercambio, hay que decirlo, bastante gracioso, pero bueno, nada, es como, ahí demuestra también un poco el pensamiento que tiene la derecha de lo que te dicen que puedes hacer con tu plata, ahorrar. Lo mejor que puedes hacer es ahorrar. Y bueno, hay que enseñártelo, dijo, capaz que hasta antes de la escuela habría que ya decirle a los niños de lo que es ahorrar. Claro. Bueno, no pegues tarjetas. Claro. Es tu culpa, dijo. Es tu culpa que vos estás endeudado, estás en el clearing, es tu culpa. ¿Qué es eso ese lujo de comer 4 veces al día? Claro, sí. Y bueno, está un poquito, un chascarrillo ahí. No sé si tenés alguna pregunta. No, o sea, bueno, entiendo que es un tema complejo, porque también es un tema de la propia sociedad uruguaya, ¿no? O sea, Uruguaya es una sociedad. Por ejemplo, en nuestro sindicato, el promedio de edad está en 45, más o menos. O sea, no baja de 40 el promedio de edad. Entonces, claro, siempre vos construís una perspectiva, o la perspectiva general siempre está como orientada hacia ahí. O sea, es eso, o sea, es esa franja etaria. Y entonces, muchas veces como cuesta esa visión más específica de los problemas juveniles. Y bueno, también, ¿no? O sea, vivimos como también ciertamente una época donde, bueno, la comunicación intergeneracional es difícil porque, claro, o sea, los tiempos cambian tan rápido que, igual yo lo veo, ¿no? Yo ya ahora ya, no voy a decir mi edad, para no quedar mal, pero... Nosotros rompemos la regla, pero que vos lo digas. Es verdad, pero lo puedo decir. No, yo que estoy por los 27. Pero claro, yo miro los botijas más chicos y yo digo, ¿en qué idioma hablan? ¿Viste? Y claro, yo lo pienso al revés y digo, debe ser lo mismo al revés. Entonces, claro, como que se genera esos cortos y está bueno generar estos espacios jóvenes dentro también del sindicalismo. Bueno, uno de los problemas que creo que también quedó ahí medio plasmado, que varios compañeros hablaron, es el tema de la ludopatía y el tema grabado en la salud mental, pues se habló de la cuestión salud mental. Enrabado en eso, el tema de lo que es hoy en día los
las apuestas por vía web. O sea, locura. Es eso. Y que lo que más apuestan y lo que más están metidos en eso es solo gurises más jóvenes. Gurises incluso gurises menores de mucho edad. menores de En edad. realidad, en ese sentido, en Uruguay no hay estudios hechos, pero tenemos de casos de lo que fue España primero, Argentina, bueno, que también tuvo. Y en realidad hay estudios que muestran que gurises desde los 12 años empezarían a usar, porque en realidad estás con el teléfono y es comprobar cómo comprobás que la persona es mayor de edad y además lo tenés todo el día, es una maquinita. Pero el tema es que no se habla acá. En Uruguay hay 3 proyectos de ley desde el Parlamento pasado presentados al respecto y en realidad, bueno, quedaron un poco quietos ahí con las elecciones y demás y otros proyectos, pero están ahí y en realidad, bueno, o sea, nadie dice que no venga, pero la idea es que venga de la mejor forma posible, ¿no? Claro. Que no impacte tanto en la gente. A veces no se ve esa relación con la salud mental que tiene, y eso nos pasó el otro día, el lunes que fuiste, que de salud mental fue donde tuvimos menos respuestas. Es donde capaz teníamos menos cosas claras porque tenemos pila de contradicciones de todo tipo. Entendemos que, bueno, les pasó a ustedes con el tema de las licencias ahora que les cambiaron también, entendiendo que las licencias médicas no pueden tener un diagnóstico. Entonces, ¿cómo sé que una cosa es grave o no es grave? ¿Cómo clasifico? ¿Cómo hago con la salud mental para hacer algo específico si en realidad no puedo transmitirlo? O sea, es como, obviamente es muy complejo. No creemos que sea una cosa sola que lo solucione. Vamos a escribir hoy esta ley no y hay esto. soluciones mágicas. Pero bueno, por ejemplo, en lo que es ludopatía, el proyecto de ley que estaba presentado no hablaba de los centros para personas ludópatas. No lo nombraba. No había como una importancia, un énfasis en esa parte. Era bien lo económico, digamos, perdemos lo humano por sobre lo económico. Y en realidad, bueno, con salud mental yo creo que nos pasa en general, y a veces desde la perspectiva joven también nos pasa. Sabemos que hay cosas de estas que nos atañen a todos, la salud mental no excede a ningún rango etario, sin duda la ludopatía tampoco, y lo que es trabajo y estudio tampoco. Pero bueno, en realidad es como, nosotros lo traemos en el sentido de que son cosas que en las distintas juntadas que hemos tenido con distintos sindicatos y demás, se han nombrado desde esta perspectiva. O sea, las personas jóvenes lo ponen arriba de la mesa, y quizá no tanto personas más grandes. Quizá porque consideran que tienen otras prioridades, que las deben tener, porque son distintas los tipos de vida. O quizá porque también hay cosas que se están empezando a hablar más ahora. Entonces, bueno, y esto, por ejemplo, lo que es online, claramente va más ahora a plataformas, porque también la inteligencia artificial, todo eso va evolucionando de un día para el otro. Es como, capaz que nos pasa eso, como que está bueno los espacios, están todas y todos invitados a participar del Departamento de Jóvenes, todos los sindicatos que así lo consideren y que quieran. Es un espacio abierto, en realidad funciona hace varios años, y bueno, tenemos las redes sociales, ahí siempre estamos compartiendo cuando nos juntamos y demás, y está bueno también capaz que los sindicatos o federaciones más grandes también tengan espacios jóvenes. A mí me pasa, yo vengo del comercio y los servicios y tenemos un espacio, un departamento de jóvenes específico en FUESIS, que también le da otra mirada. Justo FUESIS es el sector juventud, estamos de acuerdo. Pero bueno, capaz que tener como abrir la cancha con lo que fue esta actividad y con lo que venga de año, sabiendo que hay un congreso del PIT-CNT en el medio, sabiendo un montón de que este año no terminó el ciclo eleccional todavía y un montón de cosas. Bueno, no perder que hay distintas visiones y distintas realidades y que a veces nos pasa, un ejemplo en los salarios. Uno va a discutir salarios y capaz que si calcula las 40 horas por semana llega al mínimo y más de 25.000, pero si el contrato, el que entró a trabajar ahora con 18 años dice que voy a ver qué días les doy de trabajar y qué días no, y no le doy las 40 horas, no va a llegar nunca. No. Capaz que tenerlo presente está bueno. A nosotros nos parece que a veces está bueno hablarlo, ponerlo sobre la mesa y entendiendo todas las realidades distintas que hay, ¿no? Sí. Bueno, nada, saludar el primero de la distancia esa que tuvieron. Yo creo que estaría bueno repetirla después en otro ámbito, cuando después de que pase el congreso, obviamente, y que toda la locura capaz. Pero está buena, está interesante lograr esas instancias.
para los jóvenes que estamos repartidos en varios sindicatos y que estamos militando y eso, también está bueno ver en el espacio de nuestra central, en un lugar donde uno va a la mesa representativa, por ejemplo, y ve que las edades son bastante dispares a la nuestra. Nada, ver esa sala llena de jóvenes, dice, che, hay más gente militando con la misma edad que yo, que nada, que comparte mucho de lo que nosotros vivimos y lo que nosotros pensamos, y que bueno, está bueno, o sea, más allá de lo que se haya logrado de la instancia del documento y demás, que eso es lo primordial, también está bueno ver esa situación de que hay más jóvenes en la pelea como nosotros. Nada, te quería comentar que Martín Mediza te dice, genia, Jime, un abrazo enorme. Te mando un abrazo, Martín. Nada, agradecerte por el espacio, por el tiempo. Esperemos que no te hayamos aburrido ni que haya pasado. Estuvo muy buena la entrevista previa, además, muy interesante. A veces quedamos lejos también de otras realidades no tan lejanas. Sí, no, está acá nomás, aparte. Por eso, no, tengo. Y bueno, entonces, ¿qué días se están juntando? Bueno, no tenemos un día fijo, porque no tenemos un lugar fijo. Pero jóvenes. En realidad vamos rotando los locales sindicales de quienes pertenecemos al departamento, así que si AFUR quiere empezar a participar, bueno, es una invitación. está más que bienvenida, ¿no? Hay todos los que quieran, claramente, y en realidad no les sé una fecha ahora puntual, pero nos vamos a estar juntando en el correo de este mes por lo menos antes del 1 de mayo seguro. Muy bien. Bien, bueno, nosotros tenemos parrillero, no sé si lo viste ahí, que está bastante bueno. Eso es una invitación. Sí. Bueno, aceptamos la invitación. Claro, el departamento de jóvenes. Bueno, y nada, y también puede ser uso de este lugar, de este espacio de comunicación. Sépanse bienvenidos y bienvenidas para cuando quieran y gusten de hacer algo. Está más que abierto para los jóvenes presentes. Así que trasladanos más tranquila que acá vamos a estar. Matías de Marco dice, saludos, grandes Jime, excelente compañera, me comprometí con la militancia. Saludos para el compañero. Y bueno, nada, gracias por haber estado. Gracias a ustedes.